Ahora son las 10:25, ¿qué tal? Buenos días para todos. Aprovecho de saludarlos porque no habíamos conversado todavía. Saludo también a Débora Quirin. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Nicolás. Acá inaugurando el estudio. Sí, ¿algún comentario que quieras hacer? ¿Te inquieta, por ejemplo, que hay un living para en el fondo? los que no, claro, los que no siguen en la web, hay un lugar inquietante de 2 sillas que me imagino que en perspectiva va a empezar a tener un público reducido. Ya hablaremos de eso, no te adelantes a la jugada. Muy bien. Desde Los Simpsons para acá, desde los 90, entonces para este lado del tiempo no es novedad hablar de dibujos animados para adultos. En todo caso, lo importante es estar actualizados, y de eso se trata esta columna de En Primera Fila que nos trae Débora. Oh, is it this guy? Oh my God, he's got a gun! Relax, it's a lighter. How much lighter fluid can I take on the plane? And before you answer, remember I'm a celebrity. Para hoy Débora armó un paquete de 4 recomendaciones, 4 dibujos animados que podríamos decir que son para adultos o por lo menos que no son para niños. No sé dónde los querés categorizar. Por esa manía de que uno intenta no repetirse, dijimos por dónde vamos el martes, dijimos, bueno, ya que hay varias y con varios éxitos por ahí, son 4, yo diría que por lo menos para adolescentes, ¿no? Seguramente para niños no. Hay muchos adultos en la vuelta que están, por ejemplo, consustanciados con la primera que nos traes, que es BoJack Horseman. Sí, incluso para que vean cómo ha cambiado todo, Enrique Sims está fascinado con dibujos animados, por ejemplo. La primera llama, ahí está, BoJack Horseman, es una serie producida por Netflix que ahora a fines de julio estrenó la 3ª temporada. Y si uno imagina que es una serie más al estilo de Family Guy, de South Park, en realidad es una comedia negra que retrata la depresión, las adicciones y la fama. Primero, que hay una particularidad fascinante, y es que los humanos y los animales conviven en el frívolo mundo del espectáculo de la manera más natural que se puedan llegar a imaginar, sin que en ningún momento se problematice a esos animales humanizados. Por ejemplo, hay una ballena que dirige un programa de chimentos terribles, que es de lo peor, sensacionalista, inventa cosas que se van viendo por el rating, que cuando se pone nerviosa tira agua por la espalda. Hay 2 palomas que son 2 fotógrafos oportunistas que esperan en los cables de la luz. O está, por ejemplo, la representante de BoJack, que es una gata ventajera y mercenaria. Y bueno, y el propio BoJack, que es un caballo. BoJack es un caballo que protagonizó la serie Horsing Around, que fue un éxito absoluto en los 90. Pero bueno, ahora está sin trabajo, sin muchas ganas de volver. Y se convirtió en un obsesivo adicto a las pastillas y al alcohol. Y además se tiene que bancar a todas las personas que los reconocen por la calle o en los bares, que todavía le remarcan lo mal que está. Y la primera temporada empieza, que es la que estamos viendo ahí, que cuando BoJack conoce a Diane, que es una ghostwriter, que viene a ser la escritora fantasma, que lo va a ayudar a escribir su autobiografía. Me parece ser su última oportunidad para volver a la fama. Sí, claro. Y ese viaje es de las cosas más interesantes, además de las cosas terribles que se dan en Hollywood. Y además pareciera que las situaciones y los personajes tienen referencias claras a las generaciones de la televisión que consumieron E! Entertainment o las series aquellas de los 90, como el show de Bill Cosby, que lo que hacían era suprimirnos por 1 hora sin movernos ninguna fibra interior. Hablando de Bill Cosby, por ejemplo, en la 2ª temporada hablan de abusos sexuales de famosos, lo que también lo incluye. Estamos hablando de una tragicomedia fuerte, que habla del aborto, del inconformismo, de las relaciones humanas, de las drogas, sin imponer ningún tipo de lección, ¿no? Todo más bien parece surgir a partir de la soledad. Y les transmito un diálogo. El primer capítulo arranca así, ¿no? La presentación de BoJack, lo invitan a estos programas que llaman estrellas, que ya han pasado un poco su hora. Llega BoJack, se sienta y dice: perdón que llegué tarde, fue por el tránsito, pero logré estacionar en la plaza para minusválidos. Perdón, ¿discapacitados es la palabra correcta? Pero ahora no lo puedo mover, estoy borracho. ¿Soy yo o lo estoy haciendo genial? Ese es el primer capítulo.
Un conductor muy incómodo, el conductor del programa termina y aparte con de la escena. Bojack, hay algo paradójico, que primero que nadie sabe muy bien qué hacer con él, y lo otro es que siempre intenta ser un buen tipo. Pero bueno, todo el entorno parece conspirar para que nunca lo logre, y en realidad lo interesante de ese viaje, que es surrealista, que es desquiciado, que en algunos momentos decae y puede llegar a aburrir a algunos, es que el hallazgo de la serie es que aprovecha absolutamente todo para hacer humor, incluso la pérdida o el fracaso. Es una serie que ya tiene varias temporadas. Ya tiene 3. Ya tiene 3 y que, por lo que conveníamos, mejora conforme van pasando los capítulos. Y si bien tiene un buen arranque, como esa escena que vos describías, que realmente es muy buena, quizás cuesta engancharse en los primeros capítulos, pero después decís que funciona. Sí, y esto es algo común para todos los demás, y es que no le sacamos la movida o la estética con los primeros capítulos, ¿no? No es que hay pruebo qué tal esta serie con 2 o 3, sino que requiere un poquito más. Estamos hablando de series, por lo menos las primeras 3 recomendaciones que van por Netflix. La otra por YouTube. ¿Pasamos a la segunda? Well, this is it. Goodbye, Mr. Cleveland. Bye, chocolate people. Quagmire, Joe, don't y'all go drinking any beers without me. I know you will. Take care of yourself. Goodbye, Peter. Don't say goodbye. The French say au revoir. La segunda es The Cleveland Show. Es una serie que primero estrenó en Fox. En el 2010, el creador de Family Guy y de American Dad. Otras 2 referencias. Yo mencioné Los Simpsons porque quizás es la más emblemática, pero hay otras muy importantes, por ejemplo esas 2 que mencionás, ¿no? Y lo que hizo él fue crear un spin-off que se llama una extensión de Family Guy. Y acá se llama The Cleveland Show. Y lo que hizo es una serie creada a partir de personajes secundarios de Family Guy. Acá, por ejemplo, el padre, que se llama Cleveland Brown, es el vecino negro al que Peter Griffin, que era el personaje principal de Padre de Familia, ¿no? De Padre de Familia, le destrozaba la casa generalmente cuando se estaba bañando. Y acá Cleveland se acaba de divorciar, eso lo lleva a querer crear su propia historia, entonces decide mudarse con su hijo, Cleveland Jr., a Virginia. Ahí se reencuentra y se casa con el amor imposible de su adolescencia, algo que le pasa a muy pocos, y se va a vivir... ¿Sí? Y bueno, es como que se casa con la maestra, ¿no? Mauricio Ubal, por ejemplo, es un caso de que se casó con su maestra, por ejemplo, ¿no? Hablando de casos atrás. Y ahí él decide irse a vivir con ella y con sus 2 hijos que son bastante complicaditos. Y bueno, el tema central, como ya lo impuso Los Simpsons desde hace 30 años, es la disfuncionalidad familiar, ¿no? Entonces, sí, lo mejor pasa en los pequeños detalles de los personajes o en las situaciones secundarias o en esa fauna inabarcable de los vecinos, de que hay un oso cristiano, un mexicano inmigrante que siempre está tratando de trabajar de algo mejor y de tener una pareja, un alcohólico enfrente que nunca se sabe a qué se dedica, que tiene muchos chanchos en su casa, etcétera. Sí, dedicado como padre de familia, el humor políticamente incorrecto. Quizás un poco más, o bastante más rudo que lo que pueden ser Los Simpsons, ¿no? Sin duda. Y acá, de hecho, repite estructuras y repite temas, pero lo que hace es satirizar muchas cuestiones de la sociedad estadounidense contemporánea, ¿no? Cleveland Jr. es un niño gordo que no logra dar con ningún amigo, satiriza a la familia negra, que en Estados Unidos haya ganado un presidente negro, pero también a la violencia, a las armas, a los padres abandónicos y a los padrastros que no saben muy bien cómo ganarse a los hijos o ocupar ese lugar abandonado por el padre. Al margen de la diferencia de los personajes que supone hacer el spin-off y no seguir siendo el elenco de Padre de Familia, más allá que en algunas ocasiones vuelve a aparecer, ¿hay alguna otra diferencia reconocible entre The Cleveland Show y Padre de Familia? No, yo creo, por eso yo decía que repetía estructuras, hay una continuidad, o sea, sale desde ese lugar y satiriza sin experimentar. Yo ahora hace años que vi Family Guy, no me acuerdo tanto, pero tiene poca experimentación, si se quiere, por ese lado. Bien, pasamos a la tercera de las recomendaciones. Why would we
Why wanna hang out with you? Because you can drink and smoke all you want in my house. I ain't got no rules. Yeah, it's like chaos there. You guys, I got cereal here if anyone's hungry. ¿Y esta vez? Bueno, esto vamos a una serie que arrancó en el 2012 que se llama Unsupervised. Y en realidad es una comedia animada de dos amigos que son Gary y Joel. Y son dos niños, a ver, vos la viste y a ver si coincidís conmigo, que son dos niños siempre optimistas que están viviendo son adorables. Son adorables. Púberes adorables. Sí, depende de para quién, ¿no? Pero están viviendo ese complejo aterrizaje en la adolescencia, ¿no? Y acá lo que se retrata es qué implica esa transición. Claro, con un contexto de fondo que lo dice el propio título, Unsupervised, de sin supervisión, ¿no? La mayor parte del tiempo la pasan o en la calle o en la casa de uno de los protagonistas que ni siquiera vive con los padres, vive con una madrastra, por lo menos en sus primeros capítulos. Bastante ausente también. Y que está mayoritariamente ausente. Entonces es esa pubertad atravesando ese momento solos, ¿no? Claro, o sea, ellos viven, son niños marginales que viven en los suburbios, que no tienen ningún tipo, incluso de figura paterna, ¿no? No tienen ningún tipo de control. Sí, sus relaciones con adultos más cercanas tienen que ver quizás con los vecinos que están en la vuelta, que también son una fauna exótica, ¿no? Bastante, sí, exótica por ahí. Y ellos lo que hacen en esa etapa tan difícil es que por un lado quieren seguir jugando con sus amigos y quieren seguir creando cosas propias de niños, pero a la vez quieren ser grandes, sentirse un hombre y querer estar cerca de las mujeres o querer entender a las mujeres. Y ellos, en realidad, de nuevo, están intentando hacer lo correcto siempre en la escuela, en los equipos de deporte, de béisbol, pero evidentemente no siempre lo logran. Sí, vos decías que son, ¿qué dijiste? ¿Optimistas? Son optimistas. Son optimistas, pero sobre todo están muy cargados de buenas intenciones, ¿no? Que no, la bondad no aparece en todos los personajes. Por lo pronto, en las dos series anteriores no es algo tan reconocible. Y acá parecería que estos personajes la llevan dentro, ¿no? Sí, es paradójico, pues es una bondad bastante ingenua de ellos que en realidad están bastante a la deriva a la vida y pertenecen a un contexto bastante complicado y que por un lado se pueden deprimir porque conocen cómo vive una muchacha rica y por el otro lado a los 5 minutos están súper felices porque no son bomberos deprimidos que nunca tienen para apagar un incendio en la ciudad, por ejemplo. Entonces esa ingenuidad y ese optimismo constantemente se renueva a partir de que ellos se enfrentan a distintas situaciones y en realidad esencialmente es una serie sobre la amistad y sobre los ritos de la adolescencia. Bien. Hasta acá las 3 recomendaciones que se podían seguir por Netflix. Ahora llega la más rara. Una que dirige, que armó casi, que hizo todo. Diseñó, guionó, hizo la locución también, ¿no? Dirigió, ¿cómo? Creo que hizo la locución también. Locución, todo. David Lynch. Ahí está. Ya con ese nombre. Mira. El viernes, cuando terminaba la mesa del tiempo libre, salíamos y Brian nos recomendó una serie que yo absolutamente desconocía de Lynch, que hizo en el 2002. Y estamos hablando de... Digamos el título primero. Se llama Dumb Land, Tierra Estúpida. Por ahí leí Estupilandia, que es una traducción capaz que poco feliz. Pero bueno, estamos hablando de una sitcom absolutamente surrealista, de 8 cortos animados, de 3 minutos cada uno, que originalmente se estrenó en internet. Se podían ver por unos pocos dólares en la página de Lynch. Y Dumb Land gira en torno a un personaje bestial que de tan vulgar y de tan sórdido convirtió a Homero Simpson en una especie de señorito. Y acá los personajes son Randy, que es este matón de 3 dientes, su esposa angustiada, que siempre está al borde de un ataque de nervios, y su hijo, ¿no? Y el eje de cada uno de los capítulos gira en torno a Randy. Entonces es Randy indignado, Randy violento, Randy extrañado. Claro, son emociones muy simples porque los guiones son muy...
simples también, o sea, las situaciones son muy bizarras, A ver, pero las cosas que pasan son muy sencillas de algún modo. Estamos ¿no? hablando de un Lynch completo. Diálogos casi inexistentes, sonido ambiente muy fuerte, todo parece parte de una pesadilla. La trama es muy simple y a veces ni siquiera existe, ¿no? Y la estética también es muy curiosa. Los personajes son gags que parecen empeñados en construir un clima, una atmósfera a partir del absurdo, ¿no? Pero los cortos son muy simples de nuevo y lo que se hace pareciera es reiterar acciones, ¿no? Y construir a partir de ahí. Pero a ver, muchas acciones también son muy caprichosas. Parece más una serie para los amigos de David Lynch que para el público en general. Pero lo que pasa es que no se puede negar que atrás está ese genio demente y extraño que es David Lynch. Y tampoco podemos olvidar que Tarantino, como se convirtió en el sinónimo de la violencia, Lynch se convirtió en el heraldo de la extrañeza, ¿no? Uno nunca sabe qué esperar. En este caso, la serie se puede seguir por YouTube. Subtitulado en YouTube, están todos los capítulos juntos. Débora, gracias por esta apelación a nuestro niño interior, a reencontrarnos frente al televisor mirando dibujitos. Te esperamos el viernes. Nos vemos en breve. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.